Perú ha capturado la atención internacional en los pasados días luego de que el país haya tenido tres presidentes en una semana. Las protestas de los ciudadanos exigiendo un gobierno más transparente y menos corrupto le causó la muerte a dos jóvenes, alrededor de 100 personas están heridas y decenas desaparecidas. Para dialogar sobre la crisis política que atraviesa Perú, se encuentra conmigo el abogado y ex oficial mayor del Congreso de la República, César Delgado Guembes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Taima. En lo que pueda hacer de servicio, con el mayor gusto. Durante la tarde del martes, Francisco Sagasti juramentó como el nuevo presidente de Perú y él, de entrada, señaló que hará todo lo posible por devolver la confianza de los peruanos a su gobierno. Por tal razón, le pregunto, ¿cuenta Francisco Sagasti con la credibilidad del pueblo para asumir este cargo? En principio, debemos confiar que el voto del Congreso tenga algún significado y algún tipo de valor, más allá del reconocimiento que merece su presencia como un intelectual experto en planeamiento estratégico, en investigaciones operativas, que además de ello cuenta con una trayectoria importante en materia cultural. Como perfil, en realidad podría decirse que el señor Sagasti es uno de los presidentes que mejor lustre intelectual, académico y político tiene en el Perú. Es una persona de mucho reconocimiento académico a nivel nacional e internacional. Ha trabajado en el Banco Mundial, ha trabajado en varios organismos internacionales y sobre todo tiene sobre sus espaldas una amplia experiencia en materia de gestión. Y la gestión no solo a nivel estratégico o prospectivo, sino también desde el punto de vista operativo. De ahí su doctorado en investigaciones operativas en Pensilvania. Entonces, reúne las dos legitimidades. La legitimidad estatal, que le ha procurado el voto del Congreso, casi 100 votos sobre 130, me parece que son 95 votos, y por otro lado tiene el respaldo popular, así como el reconocimiento académico, que es importante tener una figura de amplia trayectoria e influencia en la vida política del Perú. Claro, ahora me gustaría entonces, ya en otros temas, que trazáramos como una línea del tiempo con relación a los 13 ministros que renunciaron el fin de semana pasado. Vizcarra, vela para poner en contexto a las personas que nos están sintonizando en este momento, Vizcarra sale del poder el lunes 9 de noviembre en la noche. Me parece que martes en la tarde entra Manuel Merino al poder y el jueves pasado él confirma a 18 ministros para que formen parte del gabinete. Sin embargo, 13 de ellos renunciaron el fin de semana pasado, aunque Merino mencionó como en esta conferencia que él ofreció anunciando su renuncia, que hay algunos ministros que se mantendrán en su cargo de manera temporal. Así que le pregunto, a la luz de la ley, ¿cómo funciona este proceso y a qué se debe, según su criterio, la renuncia de estos ministros? En principio, la renuncia de los ministros, tanto como del propio presidente Merino de Lama, se ha debido básicamente a las protestas populares y de hasta cierto punto a el insuficiente respaldo que se le quitó en el Congreso. El Congreso fue arrinconado, por decirlo de una manera coloquial, por la calle y en consecuencia retrocedió respecto de la vacancia que generó respecto del señor Martín Vizcarra el día lunes 9 de este mes de noviembre. Hubo una amplia mayoría que estuvo a favor de la vacancia del señor Martín Vizcarra por el supuesto de incapacidad moral permanente. La Constitución exigía 87 votos como mínimo para poderlo vacar y el Congreso lo vacó con 105 votos de los 130. Entonces hubo un número muy pequeño de congresistas que respaldó al señor Vizcarra. Me parece que eran 19 congresistas
que votó en contra de la vacancia y 4 congresistas que se abstuvieron. Entonces, había una situación de discordancia fuerte y marcada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Como consecuencia de la asunción del mando del señor Merino, la gente en la calle protestó porque asumía que de lo que se había tratado era de un golpe de Estado parlamentario que consistía en la destitución del señor Vizcarra por la mayoría parlamentaria. Esta es una tesis cuestionable, es una tesis que ha sido razonada por algunos, pero en principio, si se han seguido los cauces normativos, los cauces constitucionales, los cauces reglamentarios, cabe afirmar que desde el punto de vista legal tiene la legitimidad política el cambio de mando al haberse destituido al señor Martín Vizcarra. Entonces, esta es la atmósfera en la que emerge el gobierno del señor Manuel Merino de Lama como presidente del Congreso, de acuerdo a la Constitución peruana. Cuando hay una vacancia, cuando vaca el cargo de presidente de la República por la diversidad de causales que uno conoce, que puede ser la muerte, la renuncia, la incapacidad física permanente, la incapacidad moral permanente, el haber salido del territorio nacional sin permiso del Congreso, o cuando ha incurrido el presidente en una destitución por traición a la patria, por haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso, etcétera. Cuando se producen cualquiera de estas causales, la sucesión presidencial tiene 2 tipos de órdenes. El primer orden es la sucesión que tiene que ver con el presidente y los 2 vicepresidentes, y el segundo orden es cuando no existe presidente ni vicepresidentes, quien tiene que asumir la presidencia de la República es el presidente del Congreso. Entonces, el señor Manuel Merino de Lama no es que haya usurpado el puesto de presidente de la República, sino que siguió la línea de sucesión de segundo orden. Es decir, no teníamos ya vicepresidentes. El anterior presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, renunció al cargo en marzo del año 2018. El 24 de marzo de 2018, el primer vicepresidente, señor Martín Vizcarra, asume la presidencia. Luego, el 30 de septiembre de 2019, el señor Martín Vizcarra disuelve el Congreso, como consecuencia de lo cual se presenta también una seria y severa crisis bajo la acusación de que esa disolución era una disolución inconstitucional debido a que el señor Vizcarra había usurpado el papel del Congreso. Debido a que esta crisis había producido, la segunda vicepresidente, la señora Mercedes Arauz, renuncia al cargo de vicepresidenta. La renuncia se aprueba a partir del nuevo Congreso que reemplaza al Congreso disuelto el mes de marzo del año 2020. Entonces, en el Perú solamente teníamos al vicepresidente Martín Vizcarra, que ejerciendo la presidencia de la República no tenía quien lo reemplazara. Por lo tanto, tenía que utilizarse la sucesión presidencial de segundo orden, según la cual, cuando no hay ni presidente ni vicepresidentes electos, quien sucede en la presidencia es el presidente del Congreso. El presidente del Congreso inicia su mandato bajo una fuerte presión popular que fue llevada por la sospecha o la creencia de que se trataba de un golpe de Estado parlamentario. Hubo una multitud de gente en la calle que respaldaba a Martín Vizcarra y que pedía su retorno. Y por otro lado, se produjeron ciertos errores en el manejo de los ministros frente a la crisis en la que nos encontrábamos. Se produjeron malos manejos en relación con las protestas sociales, como resultado de lo cual hubo 2 personas muertas, 2 estudiantes muertos, más de 100 heridos y aparentemente me parece que una media docena de desaparecidos. Entonces, este es el entorno en el que se movía el corto periodo del señor Manuel Merino de Lama. A raíz de las protestas sociales, la consecuencia fue que el Congreso sintió la vergüenza que le imputaba a la calle, este avergonzamiento, este arrinconamiento
supuso, como decimos nosotros en el Perú, supuso el achicamiento. El Congreso arrugó. El arrugamiento del Congreso llevó a los vicepresidentes de la mesa directiva del Congreso a renunciar a sus cargos y a exhortar al señor Merino de Lama para que a su turno él renuncie a la presidencia en ejercicio de la República y también a la presidencia del Congreso. Entonces, llevado por la abrumadora presión popular, así como la presión que imponía la mesa directiva del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama también renunció a la presidencia en ejercicio de la República y, por lo tanto, a la presidencia del Congreso. Esto supuso que tenía que elegirse a una nueva mesa directiva de la cual tenía que salir el reemplazo del señor Manuel Merino de Lama. Entonces, esto generó que por lo menos durante un día entero el Perú estuvo acéfalo. No tuvo presidente de la República, tampoco tuvo gabinete de ministros y por lo tanto nos veíamos próximos a una situación muy dura, en particular porque en el Congreso no se ponían de acuerdo respecto a quién debía integrar la nueva mesa directiva. A tal efecto, se presentaron dos listas en dos momentos diferentes. En la primera lista no se alcanzó el número de votos y no solamente no se alcanzó, sino que el número de votos a favor era mayor que el número de votos, el número de votos en contra era mayor que el número de votos a favor. Y en la segunda lista sí se llegó a un buen número que superó los 97 votos a favor del señor Sagasti, con lo cual él se ha ungido primero como presidente del Congreso y como consecuencia de esto como presidente de la República. Hablando sobre eso, ya que usted menciona la mesa directiva, yo tenía la duda de cuál es la función específica de la mesa directiva dentro del Congreso. La mesa directiva es un órgano que se dedica fundamentalmente a los trámites de naturaleza administrativa, por un lado, y por otro lado, la mesa directiva es el órgano encargado de dirigir los debates. Es un rol fundamentalmente protocolar, no tiene mayor gravitación, está integrado en la mayoría de los casos con carácter plural, pero como en el Perú tenemos en la composición del Parlamento actualmente son 10 grupos parlamentarios que corresponden por lo menos a 9 partidos políticos. Es muy difícil que en una mesa de 4 cargos puedan estar presentes todos los partidos políticos. El número de miembros de la mesa directiva no puede ser muy alto. En este caso tenemos a un presidente, tenemos a 3 vicepresidentes, todos los cuales se turnan para la dirección del debate o para la toma de decisiones en materia administrativa. En realidad, como digo, la mesa directiva en sí misma es solamente un cuerpo representativo que preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces en el Congreso. Fundamentalmente ese es su rol. Sin embargo, la Constitución establece que el presidente del Congreso es quien puede suceder al presidente de la República cuando no se tiene vicepresidentes y acto seguido debe convocar a elecciones. En este caso no fue necesaria la convocatoria porque esta fue realizada previamente por el señor Martín Vizcarra. El presidente del Congreso es quien forma parte de la mesa directiva elegida anualmente por los congresistas con una fórmula que establece también el artículo 12 del reglamento del Congreso, que es la mayoría absoluta en primera vuelta. Si no se alcanza mayoría absoluta en primera vuelta, se pasa a una segunda vuelta donde la mesa elegida sería elegida con mayoría simple. Bueno, gracias entonces por esa aclaración. Ya entonces cambiando un poco el tema, un dato interesante dentro del ordenamiento jurídico peruano es que se procesa al político que comete el acto de corrupción. Sin embargo, aquí en Puerto Rico no es de la misma manera. En agosto trascendió públicamente que la Oficina de Ética Gubernamental cerró la investigación contra el exgobernador Ricardo Rosselló, el cual también pues tuvo que salir de su cargo por por todas las manifestaciones que hubo casi cerca de 15 días aquí en Puerto Rico. Entonces, pues la Oficina de Ética Gubernamental cerró esa investigación por falta de cooperación
con las personas involucradas, pero también por una presunta falta de evidencias. Así que según su criterio, ¿cuáles son esos factores que provocan que en Perú sí haya consecuencias para el político corrupto o el político que haya cometido algún otro delito? Bueno, en el Perú tenemos un conjunto de prerrogativas que son las que asisten a los más altos funcionarios, semejantes a las que existen en el sistema norteamericano con el impeachment. En el caso peruano, nosotros le llamamos a este procedimiento el procedimiento de acusación constitucional, que tiene dos modalidades. La primera modalidad es el antejuicio político, según el cual se puede denunciar constitucionalmente a los más altos funcionarios de la República, dentro de los cuales se incluye el presidente de la República, los congresistas, los ministros de Estado, a los miembros de la Corte Suprema, a los miembros de las Fiscalías Supremas titulares, a los magistrados de la Corte Electoral, y esto puede ocurrir solamente bajo el supuesto de que hubieran cometido delitos en el ejercicio de la función. Esta es la vertiente a la que se le denomina el antejuicio político. ¿Por qué? Porque como consecuencia del procesamiento de estas altas autoridades, se llega a procesar finalmente en el transcurso de la investigación a los altos funcionarios y se resuelve si se abre causa a nivel judicial o no. Entonces, no es que bajo el antejuicio político el Congreso sancione a los altos funcionarios por la comisión de delitos en el ejercicio de la función. Lo que hace el Congreso es conocer el tema, investigar el asunto de fondo, y si encuentra razonabilidad, si encuentra suficientes indicios probatorios como para que los altos funcionarios sean procesados en el plano judicial, se levanta el fuero y se abre la causa por fiscalía en el Poder Judicial. Y el fiscal supremo, así como la Corte Suprema, no pueden modificar los términos de la acusación que haga el Congreso ante el Poder Judicial. Esto es en cuanto al antejuicio político. Pero la otra modalidad es la del juicio político. El juicio político no es por delitos en el ejercicio de la función, sino es por una transgresión, una violación, una infracción de la Constitución. Esta es una categoría abierta y por lo tanto queda a discrecionalidad del Congreso determinar si es que ha habido infracción a la Constitución. Si encuentran infracción a la Constitución, la consecuencia sí es de carácter punitivo o sancionatorio, porque el Congreso, por sí y ante sí, sin intervención de poder judicial alguno, puede destituir, suspender e inhabilitar a los altos funcionarios, incluido al presidente de la República. Ahora, en el caso del presidente de la República, lo que ocurre es que hay una restricción marcada, que es la que reconoce en nuestra Constitución el artículo 117, que señala que al presidente de la República, durante el ejercicio de su mandato, no se le puede iniciar el proceso de acusación constitucional, sino única y exclusivamente por algunos delitos típicamente señalados en la Constitución, que son traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso, impedimento de funcionamiento del Congreso o de los órganos electorales, o no convocar a elecciones. Si se producen cualquiera de estos cuatro supuestos, el presidente de la República sí puede ser pasible de una denuncia constitucional, pero durante su periodo, él no puede ser denunciado constitucionalmente, sino por cualquiera de esos cuatro supuestos. Y en razón a que el presidente de la República no podía ser denunciado constitucionalmente, sino por esos cuatro supuestos, es que, y dado que se tenía evidencia de que el señor Martín Vizcarra habría cometido algunos actos irregulares durante su gestión anterior a la presidencia de la República, así como eventualmente algunos como presidente de la República, se inició un procedimiento distinto al de la acusación constitucional, que es al que nosotros le denominamos la vacancia de la presidencia de la República. La vacancia, de acuerdo al reglamento del Congreso, se
se fija, se consigue con, como yo lo he mencionado previamente, con 2/3 de los votos de los congresistas presentes en el debate. Eso quiere decir que es aproximadamente 87. Con 87 votos se puede vacar al presidente de la República cuando se encuentre que él es pasible de una incapacidad moral permanente, con todo lo laxo, vago y ambiguo que pueda hacer esta categoría en el uso común. Bueno, antes de concluir, tengo una última pregunta y esta vez entonces me gustaría enfocarme en las soluciones. Así que le pregunto, ¿qué alternativas se deben poner en práctica para que Perú pueda gozar de una estabilidad política? Bueno, los problemas que hemos atravesado han sido fundamentalmente, a mi juicio, consecuencia de una decisión popular. Cuando el pueblo le da una mayoría muy fuerte a uno de los partidos políticos para que tenga mayoría en el Congreso y una mayoría totalmente opuesta para el Poder Ejecutivo, las dificultades para entenderse entre el Ejecutivo y el Congreso son muy grandes y requieren una alta dosis de coordinación y de interacción. Hay quienes afirman que el régimen de gobierno peruano es presidencial y por esta razón afirman que el presidente de la República debe primar respecto de las funciones que desempeña el Congreso. Sin embargo, los teóricos, los doctrinarios, afirman que el tipo de régimen político peruano es de un presidencialismo parlamentarizado, que es una categoría que introducen sobre todo dos politólogos americanos, Matthew Shugart y John Kerry, en su libro Presidents and Assemblies. Ellos clasifican el gobierno peruano como un tipo de gobierno de presidencialismo parlamentarizado, lo cual supone que no estamos ante un régimen presidencial. Por lo tanto, los presidentes de la República están obligados a coordinar con el Congreso. Y el problema es más un problema de comprensión de nuestro régimen político antes que una dificultad de carácter normativo. Es consecuencia e impacto lógico del uso del voto por el pueblo. Si al revés, el pueblo le hubiera dado la mayoría absoluta al Poder Ejecutivo en el Congreso, la consecuencia sería que se eliminarían las posibilidades de control del Poder Ejecutivo por el Congreso, pero también sería parte de lo que el pueblo expresó en el acto electoral. Entonces, lo que entiendo yo que falta es una mejor comprensión de la naturaleza del régimen de gobierno peruano, que supone alto grado de coordinación, sea cual fuese el resultado. Si la mayoría del Ejecutivo en el Congreso, eso supone que hay que tener mucho mayor autocontrol. Y si al revés, se supone que la mayoría en el Ejecutivo y en el Congreso son dispares, eso supone y trae como consecuencia que el Congreso no puede ejercer niveles de control a grado tal que obstruyan la normal necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de gestionar los servicios que el país requiere que le preste. Entonces, es un problema de falta de conceptuación de nuestro régimen de gobierno, pero también es un problema cultural, porque quien tiene el poder debe reconocer que no puede enfrentarse a otro poder del Estado simplemente porque tiene una mayoría ideológicamente diversa a la de uno de los dos poderes del Estado. Ese para mí ha sido el principal problema, una falta de experiencia, de manejo, de estilo entre los operadores del sistema en base a la insuficiente comprensión del tipo de régimen de gobierno que tenemos en el Perú. Ok, doctor, pero entonces, ya que usted ha planteado precisamente esa problemática, ¿qué soluciones debería o qué medidas debería poner en práctica, digamos, inmediatamente el ahora presidente Francisco Sagasti para poder entonces volver a poner en control la política peruana? En principio, el mensaje que ha dado el señor Francisco Sagasti cuando asumió el cargo de presidente fue muy alentador porque parecía tender puentes con el Congreso. Sin embargo, no sabemos aún
cómo va a manejar en principio la composición de su gabinete. De la composición del gabinete que él presente va a depender posteriormente otro rasgo de nuestro régimen político, que es la investidura parlamentaria. Esto quiere decir que el presidente designa a los miembros del gabinete, pero los miembros del gabinete en el plazo de 30 días deben concurrir al Congreso, exponer su programa de gobierno y solicitar un voto de confianza. Ese voto de confianza se gana por mayoría simple, pero si el presidente designa a un gabinete o define un programa de gobierno con el cual el Congreso discrepe, nada impediría que el Congreso no le otorgue confianza y en consecuencia volvamos a reproducir el conflicto. Eso ya va a depender del manejo que tenga, de la sensatez, de la prudencia que se tenga en el Poder Ejecutivo para la conformación del gabinete. La conformación puede ser una señal muy importante sobre el estilo que pretende tener el señor Sagasti en su correlación con el Congreso. Si la conformación es una conformación de personas muy radicales y no están integrados por una pluralidad de tendencias, la probabilidad de que exista mayor confrontación, lo que se reflejará además en el Congreso en el hecho de que hay mucha división al interior de los propios grupos parlamentarios. Hay mucho transfugismo en estos momentos, luego de la reciente crisis por la que hemos pasado. Entonces, lo más importante que tiene que procurar el señor Sagasti para retomar la conducción, orientación y dirección del Perú es evitar cualquier nivel de confrontación con el Congreso, no obstante que tenga un amplio favoritismo y apoyo en la calle. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su disposición para conversar sobre este tema. Gracias a ti, Taima. Y usted manténgase en sintonía de STV Noticias para estar al tanto de los sucesos que son noticia a nivel internacional a través de esta serie especial Enlace al Mundo. Hasta la próxima.